colegas asambleístas. Este proyecto de ley, que contiene más de 400 o 404 artículos, que es extremadamente complejo en su tratamiento, solo demuestra la improvisación de los tecnócratas del actual gobierno. Es bastante complejo que en aproximadamente un mes, es decir, 30 días, podamos evacuar una serie de temáticas de aproximadamente 22 cuerpos legales que hay la necesidad de reformar, sin conocer el contexto general de cada uno de ellos. Es probable que muchos de esas reformas que se plantean en esta suerte de ley trole sean contraproducentes a futuro. En lo que va de nuestra recuperación de la democracia del año 79 hasta acá, el Ecuador ha experimentado alrededor de 65 reformas tributarias, de las cuales 22 se las hicieron en el gobierno anterior y en este gobierno vamos por la tercera. Esto habla, sencillamente para quienes invitan a los capitales extranjeros e internos a invertir en el país, de una suerte de inestabilidad jurídica y en materia tributaria con mayor razón. Este proyecto, declarado como de materia urgente económica, que tiene pues muchos aspectos que ser reformados, no todo es malo, algunas cosas medianamente positivas. Para referirme a ellas, por ejemplo, el tema que tiene relación con la inserción o la inyección de recursos para la construcción de vivienda, que es un elemento multiplicador de trabajo, con tasas de interés que están por el 4.9%. Hubiera sido preferible y hubiera sido adecuado también extenderla a otras aristas de la economía del país y de los ámbitos productivos, la agroindustria, por ejemplo, el turismo, por ejemplo, entre otros, que son elementos multiplicadores para la generación de empleo. Hubiera sido interesante que se cumpla con lo que dispone el artículo 300 de la Constitución de la República, que en su parte pertinente dice: el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, entre otros. Esta reforma no cumple esta disposición constitucional, diría yo, posiblemente la cumple parcialmente. Si es bueno, yo no me opongo, yo no hago discursos electoreros, y coincido con muchos cuando dicen de que el que más gana, más debe pagar. Sí, pero también tiene un colateral, que es lamentablemente el ahuyentamiento de capitales, porque el gravarle a la producción, gravarle a la inversión, impuesto tras impuesto, hace que el inversor que pone en riesgo su patrimonio tenga muchas de las veces que ir a buscar otros destinos para invertir. Sin embargo, en este caso, porque es un impuesto perentorio para aquellas que facturan 1 millón hasta 10 millones, hay una tasa que se va incrementando y que dura hasta el 2021, diría que en la situación actual es bastante necesario, para no redundar. Lo que sí es preocupante es de que no se conozca cuánto mismo pretenden recaudar con la aplicación o con la reforma de estos cuerpos legales en esta ley trole número 3 sería. También hay un tema que me parece interesante, el hecho de que ya no se graben aranceles a celulares, a tablets, a equipos tecnológicos, pero también hay que decir algo aquí. Si esos ingresos que ya no va a percibir el Estado hay que compensarlos de alguna manera, yo creo que esos 4.4 millones de
cuentas de celular deberían de alguna manera pagar algo. Es decir, no solo tiene que pensarse en entregar, deberíamos pensar en eso. No sé si el 10%, si algo menos. Este es un tema que lo debe analizar con mesura la comisión que está tramitando este proyecto de ley. Yo no considero, por ejemplo, que se pretenda culpabilizar única y exclusivamente al contrabando como un gran motivador de estas reformas. Tenemos aduanas que nos cuesta mucho dinero, policía, Fuerzas Armadas. ¿Qué hacen? Posiblemente se puede resolver este problema tinturándole a la gasolina que se vende en la frontera y haciendo convenios a través de Cancillería para lograr establecer si es que en efecto se está jugando tanta cantidad de carburante, de combustibles, que a nosotros los ecuatorianos por el tema subsidios nos cuesta mucho. Yo creo también que entre las cosas que no se deben eliminar está, por ejemplo, el sistema de marcado, el CIMAR. Hay algo que decir, la verdad hay que decirla siempre. En el año 2012, cuando se decide ir por esta línea de marcar los productos alcohólicos, la producción alcohólica, encontramos algo de espantarse. Más o menos 560 millones de litros son los que hubo declarados las cerveceras en este país, o la industria cervecera. Con la aplicación del marcado se duplicó la producción. ¿Qué quiere decir? Que estaban eludiendo el pago de impuestos el 50% de esta producción. Y esto es medio complejo. Esto pasa también con los cigarrillos. Se dice que hemos perdido aproximadamente 50 millones de dólares de recaudación de las empresas que producen cigarrillos en el país. Pero aquí hay una explicación. Los que producen cerveza en el mundo y cigarrillos como la Philip Morris son empresas tremendamente grandes que buscan los mecanismos para eludir este tipo de impuestos. A cuenta de que íbamos por la salud de los jóvenes, hoy estamos inundados de cigarrillos. En cada esquina encuentran ustedes venta informal a precios totalmente más bajos que el que encuentra a través de aquellos que sí pagan los impuestos. Es decir, hay un contrasentido y una ubicación inadecuada del concepto de recaudación. Lo mismo pasa con las cervezas. ¿Sabían ustedes que hay aproximadamente 97 marcas de cervezas extranjeras que se venden sin el marcado, sin el etiquetado? ¿Sabían también ustedes que desde el 2016, cuando se empezó a producir la cerveza artesanal, al 2019, de 19 empresas subieron a 169? Es decir, que es un buen negocio. Probablemente estos emporios económicos que se dedican a la fabricación de la cerveza en el mundo sean aquellos que están detrás de esto. Y hayan, por supuesto, tecnócratas corruptos que nos presentan a nosotros una eventual legislación para precisamente favorecer a estos grupos, como decía alguien, oligopólicos. Porque es muy fácil. Son las mismas empresas cerveceras las que enlatan en otros países, pero como aquí no existe el sistema de marcado en las aduanas, porque dicen que es un ingreso marginal. Pero usted vaya a un supermercado y encuentra cualquier cantidad de cerveza importada. No pagan impuestos. Lo propio pasa con los cigarrillos en las calles. Es decir, yo creo que hay que reinventar este concepto. Hay que bajar los impuestos para provocar lo que queremos provocar, que es la generación de empleo y, por supuesto, la generación de impuestos al fisco. Una de las cosas que también me preocupa sobremanera es
la excesiva discrecionalidad que tienen los funcionarios del SRI, sin ningún tipo de responsabilidad, para poder licuar muchas de las deudas de los grandes grupos económicos. Miren ustedes, aquí quiero coincidir con la CONAIE, hay 270 grupos económicos que producen 68.000 millones de dólares, venden. Y si le aplicamos la tabla para la recuperación de impuestos, apenas da el 2.3%. ¿Qué quiere decir eso? Que existe elusión tributaria. Quiere decir que los funcionarios del SRI, a quienes, no todos, por supuesto. Asambleísta, un minuto. Tan rápido. Me tocaba la de Juan Cárdenas, a quien lo aprecio mucho. Mira que te di la razón, al haber marcado se duplicó, y eso es bueno para el país. Y no se puede eliminar esa posibilidad. En todo caso, lo que, ya que me queda un minuto, quería decir para finalizar, esta es una ley que necesariamente debe ser debatida con mucha intencionalidad positiva. El mandarle al archivo, como algunos sugieren, o culparle a el FMI, yo también diría, hay que culparle a los chinitos, que nos dieron un crédito muy caro. Cuando usted va a un banco, lo hablo yo porque me dedico a la actividad privada, 14 años he estado fuera de la actividad pública. Cuando va a un banco le dicen, a ver, enséñeme su giro de negocio, cuáles son sus variables financieras, y en base a eso le doy o no le doy el crédito. Eso es todo. Si el Ecuador necesita dinero, tiene que acudir a algún lado para pedirlo, pero tampoco puede hipotecar su futuro. Y hay que ser muy imaginativos, y los tecnócratas que nos están mandando proyectos de ley como estos, muy a menudo quiere decir que no les está funcionando. Y ese equipo, el presidente tiene que mandarlos a sus casas, porque no sirven como no sirvieron en el pasado. Estas cosas creo que son necesarias tratarlas. Lo que vale hay que aprobarlo, lo que no hay que negarlo y sencillamente no permitir que entre por el Ministerio de la Ley. Muchas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta, tiene la palabra.